Bienvenidos Iglesia a este nuevo devocional del día lunes. Es un placer volver a poder compartir con todos ustedes esta reflexión que llamé Frente a la amenaza. El pasaje que vamos a meditar hoy es el de Segunda Reyes, capítulo 19, versículo 14 al 28. Ezequías recibe nuevamente la amenaza del rey de Asiria, Sennaquerib. Los asirios eran el imperio más temido del momento, el más grande, el más poderoso, y que estaba conquistando y subyugando a todas las naciones que estaban rodeando al reino de Judá. Inclusive no hace mucho, los asirios ya habían destruido por completo a la ciudad de Samaria, la cual era la capital del reino de Israel del norte. Por lo tanto, Judá no podría en absoluto hacerle frente a semejante imperio. Todos los pronósticos dan como resultado una gran matanza que se avecina, pérdidas humanas y materiales increíbles, incalculables, violaciones, esclavitud e incluso las peores atrocidades y torturas para los líderes judíos. Pensándolo desde el plano moderno y contemporáneo, Judá estaba en la misma situación que los países europeos al ver la Alemania nazi sobre Polonia invadiendo y conquistando ese nuevo territorio, sabiendo que en cualquier momento le tocaba a ellos. O para los ucranianos hace un par de años, ver cómo Rusia de a poco se iba acercando cada vez más al territorio ucraniano, iba tomando posesión de algunos pueblos, usurpando tierras de los ucranianos y al fin terminar en la guerra que hoy todos conocemos. Ahora, Ezequías, a pesar de haber recibido la profecía de Isaías en los versículos anteriores, ¿no? Lo que vemos en los versos 5 y 6, donde menciona al rey Sennaquerib de Asiria, que caería en su propia tierra, ahora se encuentra con este mismo rey, que todavía sigue vivo y sobre todo respirándole al oído las amenazas contra Judá. ¿Qué hace Ezequías frente a la amenaza? ¿Qué hace este rey al ver la gran tragedia que se avecina de forma inminente? ¿Qué hacemos los cristianos cuando las peores crisis se nos avecinan? En primer lugar, lo que vemos en este pasaje es que debemos en oración entregarnos a Dios y recordar quién es Él. En primer lugar, Ezequías, luego de recibir la amenaza del rey de Asiria, se presenta ante el Señor en oración. Dice el versículo 14 que entonces Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Luego Ezequías subió a la casa del Señor y la extendió delante del Señor. Ezequías, como cualquiera de nosotros, estaba muerto de miedo y no tenía más refugio que Dios. Pero aún más, Ezequías en ese momento se aferró a Dios y la identidad que él tenía en Dios. Si bien el rey asirio amenazó al reinado de Judá, él se estaba metiendo con el pueblo elegido de Dios y hasta se animó a pronunciar palabras contra Dios mismo. Ezequías supo eso y en su oración pidió salvación para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú, oh Señor, eres Dios, dice así la palabra. Entonces debemos en oración entregarnos a Dios y recordar quién es Él. En segundo lugar, vemos la respuesta que Dios le da a Ezequías por medio del profeta Isaías. Y lo segundo que vemos en esta respuesta es que Dios se encarga de nuestras situaciones personalmente. La palabra de Dios vino a través del profeta Isaías y si bien era una contestación a la oración del rey, esta era una palabra contra Sennaquerib mismo, el rey asirio. El versículo 22 dice: ¿a quién has afrentado e injuriado? ¿Contra quién has levantado la voz y alzado tus ojos con altivez? Contra el Santo de Israel. Cuando un cristiano tiene una crisis, Dios más que nadie sabe lo que está sufriendo su hijo o su hija. Las crisis son esos momentos en los cuales más que nunca recordamos que solo Dios puede darnos salvación. Pero así como Ezequías recibió esta palabra, el miedo puede permanecer, ya que la dificultad no desaparece de un día para el otro. Por lo tanto, nos toca a nosotros confiar en que Dios está encargando. Dios se encarga de nuestras situaciones personalmente. Esto es lo que podemos ver acá. Entonces, ¿qué aprendemos en resumen con esta historia que vemos en Segunda Reyes? Es que la crisis nos lleva a estar de rodillas frente al único que con amor nos da salvación. La crisis nos lleva
y a estar de rodillas frente al único que con amor nos da la salvación. El relato de Ezequías, el rey más fiel de Judá, luego del rey David, nos enseña que no importa cuán buen cristiano seamos, cuán fiel seamos, Dios muchas veces permite que la crisis y la dificultad ocurran en nuestras vidas. ¿Cuál es la razón? Él quiere que entendamos dónde realmente está nuestra esperanza. Que al final de esta vida lo único que tenemos es la salvación eterna en Cristo Jesús. Cristo entiende todo nuestro sufrimiento y nuestro dolor. Él cargó nuestra cruz. Él sufrió lo que nosotros tendríamos que haber sufrido. Pero sobre todo en esa cruz, Él no solamente se llevó nuestro pecado, sino también nuestro sufrimiento, para que nosotros podamos en el día final tener salvación, tanto espiritual como salvación de todo el dolor que ocasiona el pecado. Pero en todo esto vemos que en su misericordia, Cristo no solamente nos salva, sino que también nos da paz, nos da alegría, y hasta muchas veces, en algunas ocasiones, cuando Él está en sus planes hacer una obra más por nosotros, Él mismo resuelve nuestras grandes batallas. Por lo tanto, las crisis nos llevan a estar de rodillas frente al único que con amor nos termina dando salvación. Espero que esta reflexión nos ayude para comenzar la semana confiando en Dios. Tal vez estás cruzando por una crisis y necesitas de esta palabra, y es mi oración de que en tu vida Dios esté obrando y sobre todo te esté mostrando la salvación en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.